Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Seguramente ha oído usted que hoy día algunas personas que se presentan dicen que son tal o cual apóstoles. Nosotros tenemos un criterio que define la misma Biblia de lo que se refiere a un apóstol. En los tiempos en que Pablo vivía y en la iglesia tan difícil que tenía como era Corinto, que era una de las iglesias a las que él atendía, en esta iglesia había una discusión respecto de su apostolado. Y Pablo inicia el capítulo 9 de esta primera carta que escribe a los Corintios y dice: no me negarán ustedes que yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol, pues he visto a Jesús nuestro Señor, y ustedes mismos son el resultado de mi trabajo en la obra del Señor. Pablo cambia bruscamente el tema de lo que venía hablando en el capítulo anterior y de repente va a hablar de sí mismo. Al parecer había una fuerte discusión de si él realmente era un apóstol. ¿Por qué? Bueno, porque en su tiempo era muy claramente entendido que eran apóstoles aquellos que habían podido estar con Jesús, conocer a Jesús personalmente. Y al menos después de que él había resucitado, Jesús se había presentado a un número de personas. Y decían, bueno, pues es que Pablo no estuvo ahí, Pablo no vio personalmente al Señor Jesús, Pablo no debería ser un apóstol. Y al parecer había una discusión bastante severa en su tiempo, y ahora Pablo va a argumentar y va a decir, pues yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol, pues he visto a Jesús nuestro Señor. Y va a hablar en esa misma carta, en el capítulo 15, que después algún día vamos a revisar. Pablo está hablando de que Jesús había resucitado, y dice en el capítulo 15, versículo 5, dice: primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se le apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez, y algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue muy bueno conmigo y por eso soy apóstol. Pablo argumenta que el apostolado que él tiene ahora, él lo recibió del Señor Jesucristo. Y hubo al menos dos momentos, dos experiencias cuando Pablo tuvo la oportunidad de recibir este llamado. Una es precisamente la que se narra ya en Hechos 9, cuando dice que Saulo de Tarso había pedido cartas a los líderes de los judíos para perseguir a los cristianos y llevarlos a la cárcel, e iba rumbo a Damasco. ¿Se acuerda usted de esa experiencia? Y una luz resplandeciente hizo que él cayera al suelo y se quedara ciego por un tiempo. Y esa voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo, la voz le dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Esa fue una primera experiencia que Pablo tuvo frente al Señor Jesús, que él escuchó su voz y que el llamado que Dios le dio, le dijo: ven a la ciudad porque ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y hay otro momento, se narra en Gálatas capítulo 1, dice versículo 16, dice: cuando sucedió esto no le pedí consejo a nadie, ni fui a Jerusalén para pedir la opinión de aquellos que ya eran apóstoles. Más bien me fui de inmediato a la región de Arabia y luego regresé a la ciudad de Damasco. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro y solo estuve 15 días con él. También vi ahí el apóstol Santiago, hermano del Señor Jesucristo. Aparte de ellos no vi a ningún otro apóstol. Les estoy diciendo la verdad, Dios sabe que no miento. Pablo está argumentando que él tuvo la experiencia personal en este tiempo que tuvo como de retiro. Él va a tener un encuentro personal con Cristo, y esto es lo que le da a él el derecho de poder decir: yo soy un apóstol. Y la otra cosa que le está diciendo aquí: y ustedes mismos son el resultado de mi trabajo en el Señor. Es decir, un apóstol en esos tiempos pues era aquella persona que plantaba iglesias, que arrancaba iglesias, que sembraba la semilla. Y evidentemente no podía haber un apóstol que no tuviera un grupo de personas al que se le hubiera predicado. Es como dice hoy día este maestro de liderazgo,
John Maxwell: bueno, tú puedes decir que eres líder, pero si tú volteas hacia atrás y nadie te está siguiendo, pues simplemente estás dando un paseo. Así era con el apóstol. El apóstol tenía evidencia de que había sido llamado por Jesucristo para la predicación y la plantación de iglesias, y esa evidencia era que él estaba haciendo un trabajo y que había personas. Estas dos experiencias, no solo es el predicar y arrancar el inicio de una iglesia, también es el hecho de haberse encontrado personalmente con el Señor Jesucristo. En nuestros tiempos tenemos nuestro cuento personal, pero lo hacemos como en el caso de Tomás, lo hacemos sin ver, y porque no vemos, creemos en lo que dice la Escritura. De tal forma que Pablo sigue con su defensa y dice: esta es mi respuesta a los que me critican. Todos tenemos el derecho a recibir comida y bebida, también de llevar con nosotros una esposa cristiana, como lo hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a la que la comunidad nos mantenga? ¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién cuida las ovejas y no toma la leche que ordeña? Pablo empieza a hablar, lo vamos a ver el día de mañana, respecto al salario de aquel que se dedica de tiempo completo a la obra del Señor. Pero aquí Pablo toca algo y dice: bueno, es que nosotros también tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa cristiana. Lo aclara el apóstol Pablo. Dice: así como los demás apóstoles pues van predicando el evangelio y van trabajando en la iglesia y llevan a su esposa, dice, pues también Bernabé y yo. Ya en días pasados vimos cómo Pablo se autodenomina que él es soltero. En realidad creemos que era viudo, pero él iba solo, por eso siempre llevaba un compañero. En este caso llevaba a Bernabé, y como Bernabé también era soltero, pues la gente los criticaba y decía: bueno, ¿por qué todos los demás apóstoles traen a su esposa y por qué estos varones no traen esposa? En fin, el asunto es que la iglesia de Corintio criticaba muy fuerte a Pablo por diferentes razones. Una, que por si realmente él tenía encuentro personal con Cristo. Dos, que porque si realmente lo que estaba haciendo era parte de su apostolado. Y ahora que porque no traía esposa. Y hay otros elementos más que vamos a ver después. Pero queridos amigos, yo solamente quiero llevarles a esta reflexión. Esta es una evidencia muy clara de que el último de los apóstoles, ahora sí que apenitas alcanzó a entrar, ¿no? Como barriéndose en home, apenitas alcanzó a entrar el apóstol Pablo, porque dice: yo soy el último al que Jesús se le apareció. Y tal vez por esta razón yo ni siquiera merezca ser llamado apóstol, pero bueno, ese apostolado Dios me lo dio. Y Pablo cierra el capítulo de los apóstoles. Cuando hoy día hay una persona que, queriendo lograr tener un título, queriendo lograr impresionar o queriendo lograr guardar una posición frente a otros, se autodenomina apóstol, realmente está usando algo que no existe en la Escritura. Apóstoles, el último de los apóstoles fue el apóstol Pablo. No hay otro apóstol más. Y otra de las evidencias muy grandes del apostolado de Pablo, bueno, es la cantidad de lo que él escribe, casi la mitad del Nuevo Testamento en contenido bíblico. Esas son las razones que avalan el trabajo de Pablo, y obviamente la plantación de iglesias que hubo. No se habla del trabajo del apóstol Pedro, del apóstol Juan, del apóstol Santiago, pues aunque entendemos que ellos se dedicaron a pregonar el evangelio, a proclamar el evangelio, pero se habla muy claro y queda la marca de lo que el apóstol Pablo hizo en 3 viajes misioneros, y cómo desde la misma cárcel él escribía cartas para enviarlas a las iglesias. De hecho, la cantidad de cartas que escribió y que están asentadas en la Escritura, incluidas en el canon bíblico, es mucho mayor que lo que escribió Juan, que escribió Pedro, que escribió Santiago. Queridos hermanos, hoy día no nos dejemos engañar. Sí, existieron los apóstoles, pero el último de ellos fue el apóstol Pablo. Y no tendría nada de malo simplemente que la persona que hoy día quiere autodominarse como un apóstol está tomando una postura incorrecta delante de Dios y delante de su iglesia, porque al final de cuentas somos, dijera Pablo en el capítulo 3, téngannos los hombres por simplemente servidores de Dios. Esos somos, siervos de Dios, que no dependemos de un título, que no dependemos de un nombramiento, dependemos de la calidad del trabajo y del esfuerzo que realizamos y la obra que Dios prospera en nuestras manos.
Así que, queridos hermanos, queridos amigos, ¿qué le parece si oramos y pedimos de Dios más sabiduría para comprender cabalmente este tema? Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias porque nos das las fuerzas, nos das la energía para levantarnos y salir a trabajar, pero gracias porque nos has dado la salvación a través del Señor Jesucristo. Gracias porque un día el Señor Jesús vino a este mundo, nació, vivió y murió y resucitó para darnos esperanza, para darnos una vida eterna. Gracias, Padre, porque tenemos una Biblia en nuestra mano y queremos rogarte que tú nos des sabiduría en estos temas que pudieran ser difíciles, pero que Pablo lo discute con mucha sabiduría. Él fue el último de los apóstoles. Hoy día no creemos que haya apóstoles, porque creemos que esto simplemente es una enseñanza muy concreta que aparece en la Biblia y que debería de servirnos de pauta para que nosotros tengamos pleno conocimiento de aquello que estamos haciendo en la iglesia, en tu familia. Señor, rogamos de tu bendición en este día de trabajo. Unimos nuestras voces por personas que están enfrentando situaciones difíciles frente al cáncer, frente a enfermedades terminales, enfermedades difíciles. Rogamos de tu gracia, de tu misericordia, que tu Espíritu les conforte, les consuele, les anime y sobre todo, Señor, que tu palabra les alimente. Danos de tu bendición en este día, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.